Dios les bendiga, hermanos. Abramos la palabra de Dios en Segunda de Reyes, versículos del 24 al 32. Y el tema de hoy es: no desperdicies el tiempo. Abramos Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de Ben-Hadad, rey de Siria, dice que sitió a Samaria, a Israel. Y dice, y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cad de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Podemos ver que dice en la palabra de Dios que Israel estaba sitiado, y en Samaria, en Israel, había una necesidad de comida, de hambre, y no había comida, hermanos. Y había una necesidad de querer satisfacer el hambre. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y tanta era el hambre en esa ciudad que se vendía estiércol por 5 piezas de plata. Y había un gran hambre en Samaria, y estaban vendiendo la cabeza de un asno en 80 piezas de plata. Y estaban vendiendo el estiércol de los animales, de las palomas, por 5 piezas de plata. Y hoy en nuestros días hay una necesidad de hambre, no de alimento, sino espiritualmente. Hay una necesidad de buscar a Dios. Hoy en nuestros días la gente está muriendo de hambre. La gente tiene necesidad de comer, de comida espiritual. Y las personas están muriendo espiritualmente porque no pueden comer, porque no hay quien les lleve el alimento espiritual. Y era lo que estaba pasando en Samaria. En Samaria la gente se estaba muriendo de hambre y había necesidad de que alguien les llevara el alimento. Y si, así la gente hoy en nuestros días necesita que alguien les lleve el alimento, que alguien les lleve el alimento espiritual. En esa ciudad, hermanos, había una gran necesidad de comida, y en nuestros días hay una gran necesidad del alimento, no el alimento que perece, sino el alimento espiritual. Y la gente está muriendo. La gente está muriendo y necesitan que alguien los alimente. Necesitan que alguien les lleve el alimento. También en nuestros días, así como en Samaria, que había una gran necesidad de comida, en nuestros días hay una gran necesidad de que alguien lleve la comida espiritual. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Salva, Señor mío», y le dijo:
Si Jehová no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? Le dijo, ¿por qué me gritas a mí? Si Dios no te salva, ¿cómo yo te voy a poder ayudar? Y dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, me dijo, es que le dije a esta mujer, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos al día siguiente. Mas ella escondió a su hijo, y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Y podemos ver, hermanos, que tanta era la necesidad de comida que estaban llegando al canibalismo. Y así la gente en nuestros días necesita que alguien les lleve la comida espiritual, les lleve la comida para sus almas, no para su cuerpo, sino para su alma. Y la gente no está muriendo de falta de comida, sino está muriendo espiritualmente. La gente está cayendo a un infierno y necesita que alguien les lleve la palabra de vida eterna. Y es lo que estaba pasando en esta ciudad. Había una gran necesidad de comida, de alimento, y necesitaban que alguien los alimentara. Vayamos a San Juan. San Juan, capítulo 6, 25. San Juan capítulo 6, versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Podemos ver que esta gente estaba buscando a Jesús, no por las señales, sino porque habían comido y se habían saciado, se habían llenado. Y Él les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y debemos de buscar no la comida que perece, sino la comida espiritual. Pero ¿cómo la gente va a comer comida espiritual? ¿Cómo la gente va a comer esa comida si nosotros no les llevamos la comida? Si nosotros no les llevamos esa comida que ellos tienen que comer. Y hay una gran necesidad de alimentarse de comida espiritual. ¿Y quiénes son los únicos que podemos llevar esa comida? Somos los hijos de Dios. La gente necesita nuestra ayuda. La gente necesita que los ayudemos. La gente necesita comer la comida espiritual. Porque muchas almas se están perdiendo y no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros no llevamos la comida espiritual a tiempo. Y mucha gente está muriendo. Y nosotros somos culpables por no llevar la comida. Y en el mundo hay un hambre espiritual. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita creer en Dios otra vez. El mundo necesita comer la comida de sus almas. Las personas buscan las cosas materiales. Y no digo que está mal, porque estamos en un mundo que se tiene que trabajar. Pero se les ha olvidado buscar la comida espiritual.
A los cristianos se les ha olvidado llevar la comida espiritual a las personas. La humanidad está en un hambre de buscar el rostro de Dios. Y las personas están muriendo porque nadie les lleva la comida. La gente necesita que alguien los alimente. ¿Quién va a levantar la mano y va a decir: yo voy a alimentar a estas personas para que puedan comer? Pero no una comida de la que perece, sino una comida espiritual. Esa es la comida, y esa es la verdadera comida. Ese es el verdadero pan. La vida eterna, la salvación. Pero ¿cómo van a alimentarse de la vida eterna? ¿Cómo van a escuchar de Jesús si nosotros no los alimentamos? La gente necesita buscar el verdadero pan, que es Jesucristo. Yo soy el pan. Vuestros padres comieron el maná y perecieron. ¿Por qué perecieron? Porque no comieron la comida verdadera. La gente necesita la vida eterna. La gente está muriendo sin Cristo y están yendo a un infierno porque no comieron el pan que era Jesús, la salvación que Él ofrece al morir por nuestros pecados. Las personas piensan que la comida, pensaban los judíos, que porque vuestros padres habían comido el pan, se habían salvado, pero Jesús no se refería a ese pan, sino al pan espiritual. Necesitan las personas la salvación de sus almas. Las personas necesitan escuchar un mensaje esperanzador, un mensaje de fe, un mensaje de salvación. La gente necesita reconocer que necesitan comer la comida espiritual. Y hoy en nuestros días podemos ver una gran hambruna espiritual. Podemos ver que las personas necesitan de Dios en estos tiempos. Y nosotros estamos dejando morir a las personas. Las estamos dejando morir de hambre. En esta ciudad, hermanos, estaban unos leprosos que en Israel se prohibía que los leprosos se acercaran a las personas. Dice así la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 7. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas el flor de harina costará un siclo, y la cebada costará un siclo. Podemos ver que la harina y el cebada era un alimento que la gente necesitaba para alimentarse. Y la gente necesitaba que alguien los alimentara. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondiendo al varón de Dios, dijo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, sería esto así. Podemos ver que este príncipe estaba retando, estaba probando a Dios. Si Dios hiciera ventanas en el cielo y hiciera llover alimento, podemos ver que este hombre estaba retando a Dios.
Y el profeta Eliseo le dijo, lo verás con tus propios ojos. Y había a la entrada de la ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios, y si ellos nos diesen la vida, viviremos, y si nos diesen muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Podemos ver que estos hombres no podían entrar a la ciudad porque tenían lepra, tenían una enfermedad. Dijeron, ¿para qué nos quedamos aquí? Si de todas formas vamos a morir. Y dijeron, vayamos al campamento de los sirios. ¿Y qué creen que pasó? Dice la palabra de Dios que no había allí nadie. ¿Por qué no había nadie allí? Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de muchos carros. Y podemos ver que el Señor tenía un propósito con estos 4 leprosos. Y el Señor tiene un propósito con sus hijos. El Señor quiere que lleves el alimento espiritual y que no dejes morir a la gente. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, los sirios, salieron huyendo porque escucharon carros y ruidos de caballos con gran estruendo. Y se levantaron y huyeron y abandonaron sus tiendas y sus caballos y sus asnos y abandonaron el campamento. ¿Para qué? Para salvar sus vidas. Dios hizo que estos hombres huyeran para que su pueblo se pudiera alimentar. Y Dios utilizó a estos 4 leprosos para que pudieran decirle al pueblo que los sirios habían dejado el campamento. Y así Dios, como usó a estos 4 leprosos, así Dios quiere usarte a ti para que tú lleves el alimento a esas personas que necesitan que tú los alimentes. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron y comieron y bebieron, y tomaron plata y vestidos, y fueron y los escondieron. Pero estos hombres, a pesar de que no los permitían entrar a la ciudad, estos hombres tuvieron misericordia. Dijeron, no está bien lo que estamos haciendo, porque solamente nos vamos a alimentar nosotros. ¿Y por qué no vamos a alimentar a otras personas? Y así el Señor quiere que no solo nos alimentamos nosotros con la palabra de Dios, sino que llevemos el alimento a otras personas. Que llevemos la comida a otras personas que tienen necesidad de hambre espiritual y se están muriendo porque no tienen el alimento espiritual y están muriendo sin Cristo y sin salvación. Y estos hombres dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buena nueva.
y nosotros callamos. Y si esperáramos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vayamos pues ahora y entremos y demos la nueva al Rey. Y así el Señor quiere que usted dé las buenas noticias a las personas, de que no tengan miedo de morir, de que usted alimente a las personas. Quiere que dé las nuevas de salvación a las personas, de que pueden satisfacer ese hueco que sienten en su alma. Jesucristo lo puede llenar. Esa salvación que ellos necesitan, usted tiene que ir como estos leprosos que llevaron las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A su Rey. Y Dios necesita que usted lleve las buenas nuevas de salvación a las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Y no los deje morir de hambre. Necesitan que los alimente. Aliméntelos. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, que vinieron pues y gritaron a los hombres de la ciudad y les declararon diciendo: fuimos al campamento de los sirios y no había allí ni hombre, sino caballos atados. Al campamento estaba intacto. Y los porteros gritaron, los que estaban en la puerta gritaron al Rey y lo anunciaron. Y Dios necesita que usted anuncie la palabra, que usted sea un mensajero, que usted lleve su mensaje. Dios necesita una generación que alimente a las personas, una generación dispuesta a predicar su palabra. Y se levantó el Rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas. El rey estaba desconfiando de los leprosos y dijo: quizás se han escondido, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Y entonces el rey respondió a uno de sus siervos: tomen ahora 5 caballos que han quedado en la ciudad, para los que queden acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y también enviemos y veamos qué hay. Envió el rey a sus siervos para ver si era cierto lo que los leprosos estaban diciendo. Y fue y vieron. Y dijo el rey: quizás sea una mentira. Pero fue el rey y envió a uno de sus siervos. Dijo: porque de todas formas, si no salimos, vamos a perecer del hambre. Y las personas están pereciendo de hambre espiritual. Pero hay personas que necesitan llevar la salvación a otras personas, para que esas personas no se mueran del hambre, de la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y dice: y tomaron pues 2 caballos, y envió el rey al campamento de los sirios, decir: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, que estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros e hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió al campamento de los sirios y fue y vendió la flor de harina y la sea por 1 siclo de cebada, por 1 siclo de plata, conforme a la palabra de Jehová.
podemos ver que había necesidad del alimento. Y estos hombres, estos 4 leprosos, alimentaron al pueblo. Dijeron, ¿acaso solo nos alimentaremos nosotros? No, ellos se preocuparon por las personas. Y nosotros tenemos que preocuparnos por las personas que necesitan el alimento espiritual. Porque nosotros ya comimos ese alimento. Pero hay otras personas que necesitan comer el alimento. Que necesitan que alguien vaya y los alimente. Debemos tener misericordia como estos 4 leprosos que a pesar de que no les permitían entrar a la ciudad, ellos fueron y alimentaron a su gente porque tuvieron compasión, tuvieron misericordia. Dice en la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33 de nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién le habló? ¿Y quién vino la palabra? Vino palabra de quién, de Jehová. Dijo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su tierra, y lo pusiere por atalaya. Y si él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo, y cualquiera que oyere la sonida de la trompeta, y no se apercibiere, viniendo la cabeza, su sangre será sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios que había un hombre, hermanos, que tocaba la trompeta y él avisaba al pueblo si venían los enemigos. Y dice así la palabra de Dios, pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada y hiriere de alguno, fue tomada por causa de su pecado, pero te demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya por casa de Israel. Y amonestarás al impío. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Y si tú no hablares para que el impío se aparte de su camino, entonces yo demandaré la sangre de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y no se aparta del camino, él morirá de su pecado, pero tú te libraste de su sangre. El Señor ha puesto centinelas, ha puesto atalayas para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Nosotros debemos de cumplir con llevar la palabra de Dios. Dice en Romanos 19, dice en Romanos 10, dice, pero ¿cómo irán si quien les predique? ¿Cómo va a la persona a creer en Dios si no hay una atalaya que le predique? Si no hay alguien que lo aperciba de que está mal. ¿Cómo va a salvarse si no nadie le advierte de que lo que está haciendo está mal?
Dios ha puesto una ordenanza a su pueblo. En Mateo 28, del 18 al 19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el deber de la atalaya, del centinela, avisarle a la gente de que necesitan arrepentirse. Es el deber de la atalaya. Cuando venía el enemigo, era el deber de la atalaya avisarle al pueblo que venía el enemigo. Y así es el deber de los cristianos en estos días, avisarle a la gente de que necesitan arrepentirse, de que necesitan el alimento espiritual de sus almas. Y si nosotros no le advertimos a las personas, el Señor va a demandar la sangre de esa persona. Y el Señor nos va a reclamar. Y nos va a decir, por tu culpa, porque tú no le predicaste. Y era tu deber como atalaya. Y era tu deber de alimentar a esa persona que no conocía la palabra de Dios. ¿Cómo iba a conocer la palabra de Dios si nadie le predicaba? ¿Cómo iba a saber que había un infierno si nadie le dijo que existía el infierno? Por eso es el deber de nosotros alimentar a la gente espiritualmente. Porque si nosotros no apercibimos a esa persona, si nosotros no le hablamos, el Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos delante en el tribunal. El Señor a todos nos pedirá cuentas de esas personas que se perdieron sin salvación, porque no fuimos capaces de llevarles la palabra de salvación, porque no tuvimos valentía, porque no tuvimos valor y no dejamos el miedo y no fuimos capaces de llevarle la palabra a esa persona. ¿Quién fue quien ordenó predicar? Fue Jesús. El Señor Jesús ordenó que teníamos que llevar su palabra. ¿A dónde? A todo el mundo. A todas las naciones. ¿Para qué? Para el testimonio de las naciones. Jesús nunca anduvo perdiendo el tiempo. Jesús toda su vida se la pasó predicando, se la pasaba de ciudad tras ciudad y se la pasaba en ciudad, de puerta a puerta, llevando la palabra de Dios. Jesús siempre puso el ejemplo. Jesús siempre fue un ejemplo a seguir. Jesús siempre fue un testigo fiel de la palabra de Dios. Él siempre obedeció a su Padre. Él siempre obedeció a Dios. Jesús estuvo todo el tiempo predicando. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 25. Mateo 4, versículo 25. El Señor siempre estuvo obedeciendo a su Padre. El Señor siempre llevó la palabra, al alimento espiritual a las personas. ¿Por qué? Porque Él amaba a Dios, porque Él no quería que las personas se perdieran, sino que se salvaran. Y dice así la palabra de Dios. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor estuvo en muchas partes llevando su palabra de salvación. El Señor estuvo en Galilea, en Judea, en Jerusalén, en todas partes la palabra de Dios se llevó. El Señor nunca estuvo perdiendo el tiempo, ni los apóstoles. Podemos ver en Hechos capítulo 2, y dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Los apóstoles nunca perdieron el tiempo, sino estaban unánimes en oración. Estaban llevando la palabra de Dios de lugar tras lugar, de ciudad tras ciudad, de pueblo tras pueblo. Estaban unidos. Y dice que estaban unidos en oración. Ellos no estaban perdiendo el tiempo en cosas que no valieran la pena, sino estaban orando. Estaban esperando la promesa que el Señor les había hecho. Pero ellos estaban ocupando su tiempo en Dios, en llevar su palabra. Y los cristianos de ahora perdemos el tiempo y malgastamos el tiempo y no somos capaces de llevar el alimento espiritual. Es el momento cuando la gente necesita escuchar una palabra de vida eterna, una palabra de salvación. También el apóstol Pablo en Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Capítulo 2 del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, ¿a dónde fue el apóstol Pablo? A anunciar el testimonio de Dios. El apóstol Pablo no desperdiciaba ni un minuto de su tiempo. Todo el tiempo estaba predicando en las calles. Y los cristianos ahora no son capaces de darle un tiempo a Dios para ir y llevarle una palabra de vida eterna a una persona. No son capaces de llevar el alimento que las personas necesitan, sino que me propuse para vosotros. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sino con la sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo estaba anunciando la palabra de Dios. No estaba malgastando su tiempo. No. Los hombres de Dios siempre estuvieron ocupando su tiempo en llevar la palabra de Dios y la palabra de salvación. Vayamos a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15 de la palabra de Dios, de nuestro Dios, en el 15 del 18 al 23. Dice así la palabra de Dios, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. El apóstol Pablo todo el tiempo estaba hablando de la palabra de Cristo, estaba hablando a los gentiles, todos los días estaba llevando la palabra de Dios. El Señor todos los días estaba llevando la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el 19. Con potencia de señales, con prodigios y con poder del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén y por los alrededores, desde Ilírico y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé, me esforcé a predicar el Evangelio de Cristo, no donde Cristo ya se hubiese nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El apóstol Pablo no predicó en los lugares que estuvo Jesús, sino llevó la palabra a los gentiles, pero él siempre estuvo todo el tiempo llevando la palabra de salvación, esa necesidad que necesitaban las personas. El apóstol Pablo estaba todos los días alimentando espiritualmente a las personas. ¿Y por qué tenemos que ganar almas?
Porque no es porque queramos, sino porque Dios, Él lo dice en su palabra y es un mandato que tenemos que cumplir. No es si nosotros queremos, no. Es porque Dios así lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque nos es impuesta ¿qué? La necesidad. Nos es impuesta la necesidad. Y las personas tienen necesidad de que alguien les lleve la palabra espiritual. Las personas tienen necesidad. Y no es porque usted, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar la palabra de Dios. No es porque usted no quiera. Usted tiene que ir a predicar. Porque es un mandato y es una obligación que todo cristiano tendría que cumplir con esto que el Señor fue impuesto por Dios, por Él mismo, por este mandato que Él puso. Todo cristiano tendría que estar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros queramos. Dice en Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 9, del 16 al 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice al apóstol Pablo, pues anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué el apóstol decía esto? No tengo por qué glorificarme a mí mismo. No, ¿por qué? Porque es impuesta la necesidad. Y no es si nosotros queremos, no. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios es impuesto a todos los cristianos. Es impuesta la necesidad. Porque hay de mí si yo no anunciare el evangelio. Y hay de usted, hermano, si usted no anuncia el evangelio. ¿Por qué? Porque es un mandato, por lo cual si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Porque esta comisión me ha sido encomendada. El Señor encomendó una comisión al apóstol Pablo. Y esa comisión era salvar las almas de las garras de Satanás. Para que las personas pudieran venir del dominio de Satanás al poder de Dios. Que dejaran ese dominio que los tenía esclavizados. Y no es si usted quiere, usted tiene que ir a predicar la palabra de Dios. Porque esta comisión nos ha sido puesta a todos los cristianos de todas las iglesias. Y no es si usted no quiere ir, usted tiene que ir a predicar. Y no es si usted no tiene ganas, usted tiene que ir a predicar. Y no es si usted se siente cansado, usted tiene que ir a predicar. Porque hay de usted si usted no predica el evangelio de Cristo. Y dice, si yo lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Dice la palabra de Dios que lo que hemos hecho en predicar el evangelio de Cristo, hermanos, no es en vano. No es en vano predicar el evangelio. No, porque el Señor va a recompensarnos a aquellos que se han esforzado en llevar la palabra de salvación. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje de salvación. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y hoy nos ofrece una salvación que es la vida eterna. Y ese es el mensaje que se le ha olvidado a la iglesia llevar. Y ese mensaje es el mensaje de salvación. Es el mensaje que necesita la gente escuchar en estos días. ¿Qué estamos haciendo los cristianos para llevar este mensaje que las personas necesitan escuchar? Las personas necesitan escuchar en su corazón. Ahora que su corazón está lleno de preocupaciones, necesitan escuchar un mensaje
de buenas nuevas. Necesitan escuchar un mensaje de una noticia buena, y ese mensaje es la salvación. Las personas necesitan escuchar algo bueno que pueda aliviar sus corazones. ¿Por qué creen que las personas viven en la amargura? ¿Por qué creen que las personas están preocupadas? Porque Cristo no ha entrado en su corazón. Y ellos necesitan escuchar que Jesucristo salva. Y es nuestro deber como nosotros, atalayas y cristianos, hermanos. Es nuestro deber, no de otras personas, sino el deber es de nosotros, de todos los cristianos del mundo, hermanos. Vayamos a Filipenses, hermanos, de la palabra de Dios, de nuestro Dios. Vayamos a Filipenses, capítulo, hermanos, del capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo. Dice el apóstol Pablo que para él el vivir era Cristo, hermanos. ¿Y por qué para nosotros debe ser el vivir Cristo? Porque todo el tiempo tenemos que predicar el evangelio de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo siempre anduvo predicando la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero a pesar de esto, hermanos, estas personas estaban anunciando el evangelio. Estaban llevando las buenas nuevas de salvación. Y por eso dice el apóstol Pablo, los que anuncian a Cristo por contención o por aflicción, pero otros por amor. Sabemos, hermanos, que siempre hay envidias, que siempre hay divisiones, que siempre hay contiendas, pero de todas maneras, hermanos, aunque hubiera contiendas, de todas maneras, hermanos, se estaba llevando la palabra de salvación. Pero otros predican por amor. ¿Y otros lo predican para qué? Para defensa del evangelio, para defensa de las falsas enseñanzas. Que pues no obstante, de todas maneras, o pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice el apóstol Pablo, aunque el evangelio está siendo anunciado por contención, está siendo anunciado por contienda y no de buena voluntad, de todas maneras el evangelio se está llevando. De todas maneras el evangelio se está llevando. Dice el apóstol Pablo, yo me gozo. Me gozo. ¿Por qué me gozo? Porque el evangelio se está predicando. Se está llevando a las personas. Que a pesar, hermanos, que aunque lo hiciéramos de malas ganas, hermanos, que tan siquiera lleváramos la palabra de Dios, aunque no lo hiciéramos de buena voluntad, pero que tan siquiera, hermanos, se llevara la palabra de Dios a cada rincón, a cada lugar y a cada ciudad. Porque esta no es si nosotros queremos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Nosotros tenemos que llevar la salvación. Es cuando las personas necesitan ahora que nosotros los alimentemos. Necesitan que nosotros los alimentemos. Y si nosotros no los alimentemos, ¿quién los va a alimentar? ¿Quién les va a llevar el mensaje? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo, el morir era ganancia, pero él no se quería ir aún todavía, porque él quería seguir, hermanos, predicando el evangelio de Cristo. ¿Y cuántos aquí, hermanos, quisiéramos estar en la presencia de Dios, pero no nos queremos ir aún, porque aún tenemos que predicar
el evangelio, hermanos. A veces, hermanos, quisiéramos estar con Dios, hermanos. Quisiéramos estar en su presencia ya descansando. Pero Dios no va a permitir que nos vayamos todavía. Porque todavía tenemos una misión. Todavía tenemos un propósito. Y si usted quiere, si usted quisiera estar con Dios, el Señor no lo va a permitir. No lo va a permitir. Porque el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un propósito en su vida. Y Él quiere que usted anuncie el evangelio. El Señor quiere que usted anuncie la salvación que Él está ofreciendo a su pueblo y a su no pueblo. El apóstol Pablo decía, oh, cómo quisiera estar con Cristo, cómo quisiera descansar, pero algo me detiene. Por eso el Señor no se ha llevado a muchas personas, porque el Señor tiene un propósito en todas las personas. El Señor detiene que una persona muera porque Él quiere que esa persona anuncie la salvación, anuncie el evangelio. Y dice el apóstol Pablo, porque estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir. El apóstol Pablo quería estar con Dios, quería descansar del mundo, quería estar en la presencia de Dios, descansando, pero algo lo estaba deteniendo. ¿Qué lo estaba deteniendo? El Señor todavía tenía un propósito en Pablo y por eso el Señor no se llamaba Pablo todavía, porque Él quería que Pablo anunciara el evangelio a los gentiles. Y nosotros somos los gentiles, hermanos, los que no somos judíos. Y el Señor no ha permitido que a usted le pase aún algo porque Él tiene un propósito en su vida. Y ese propósito de todos los cristianos es que anunciemos el mensaje de salvación. El mensaje que las personas es la verdadera paz que el mundo debe de buscar. El mundo busca una paz, pero esa paz no se compara a la paz que el Señor ofrece. Y la paz es el mensaje de salvación, el mensaje de que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años murió en la cruz y salvó a la humanidad del pecado. Salvó a la humanidad por su misericordia, por su gracia. Y el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy puesto en deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sabemos, hermanos, que estar en el cielo es muchísimo mejor que estar en la tierra, hermanos. Pero quedar en la carne es más necesario. El apóstol Pablo decía, yo quisiera partir, pero algo me está deteniendo. ¿Y saben qué era lo que estaba deteniendo al apóstol Pablo? Eran las personas. Era llevar el mensaje de salvación por causa de vosotros. Y confiados en esto, que aún permanece con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que le creáis a Él, sino que también padezcáis por Él. El Señor quiere que nos parezcamos en Él, hermanos, pero muchas veces, hermanos, vamos a sufrir por causa de llevar el evangelio de Jesús. ¿Cuántas veces usted ha sufrido el menosprecio de las personas por llevar el mensaje de salvación? Llevar esa palabra de salvación a las personas. ¿Cuántas veces usted ha sufrido? ¿Y cuántas veces le han cerrado la puerta de algún lugar por llevar ese mensaje?
de salvación. Ese mensaje de salvación, hermanos. ¿Cuántas veces usted ha padecido por llevar el Evangelio de Cristo? Pero el Señor promete unas coronas. Unas coronas el Señor promete a aquel cristiano que predique la salvación. El Señor promete unas coronas. Y su mensaje de salvación no ha sido en vano. Está predicando de Cristo por más de 2000 años, no ha sido en vano. El Señor promete que un día regresará al mundo y se llevará a sus hijos. El Señor promete que Él regresará por su pueblo. Y si el Señor no ha venido aún todavía, es porque Él quiere que todas las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Puedan llegar al mensaje de salvación. Y por eso el Señor ha detenido su venida. Porque Él quiere que los cristianos llevemos su palabra. Y si el Señor no ha venido todavía, es porque las naciones no han conocido todavía de Cristo. Y dice la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios. Y cuando se anuncia el Evangelio, dice, a todas las naciones, entonces llegará el fin. Sabemos, hermanos, que este cumplimiento de que el testimonio lo llevarán los testigos, los 144,000 sellados. Este cumplimiento se cumplirá en la tribulación. Pero nosotros tenemos que llevar ese mensaje a las personas para que cuando Cristo venga, ellos no tengan excusa de que no se llevó su palabra. Para que las personas no digan de que no se les habló de Cristo. Para que las personas no digan de que no se les dijo de que había un infierno. Para que las personas no digan de que nunca se les anunció esa palabra de paz. Para que las personas no tengan excusa en aquel gran día cuando Cristo venga y digan, es que yo nunca escuché, pero sí escuchaste, solo que nunca quisiste escuchar la palabra de Dios. Que no tenga excusas las personas, hermanos, de decir que nosotros no llevamos esa palabra, que no cumplimos con llevar la palabra de Jesucristo. Que nadie tenga excusas, hermanos. Que nosotros hagamos cumplido con llevar esa palabra de salvación. Hay tanta necesidad, hermanos, en las personas hoy en día, hermanos, que necesitan que nosotros les llevemos ese alimento, hermanos. Tenemos que ganar almas, hermanos. ¿Por qué tenemos que ganar almas? ¿Por qué? Porque es una obediencia, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. Que el Señor cuando venga no le reclame y le diga, ¿por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué no llevaste mi palabra, hijo? Si yo te dije en mi palabra que predicaras, ¿por qué no llevaste mi palabra? Si yo te dije, hijo, que llevaras mi palabra a las personas que se estaban muriendo, hijo, se estaban muriendo de hambre, tenían necesidad de que tú les llevaras la palabra y tú nunca fuiste capaz, hijo, de llevarles la salvación. Tú nunca fuiste capaz de hablarles. Tú nunca fuiste capaz de tener el valor de llevarles ese mensaje que yo les estaba ofreciendo. Que yo pagué el precio, hijo, para que tú tuvieras la salvación. Yo pagué el precio en la cruz. ¿Tú crees que a mí no me dolió morir en la cruz? ¿Tú crees que a mí no me dolió que me encajaran estos clavos? Así el Señor les va a reclamar a muchos. ¿Tú crees que a mí no me dolió que me latigaran por causa de ti? ¿Tú crees que a mí no me dolió que me mataran? Pero como yo te amaba y amaba a la humanidad, decidí morir en la cruz para que tú tuvieras el perdón. Y tú nunca fuiste capaz. Nunca fuiste capaz